Hola, ¿cómo les va? La idea de hoy es tratar de explicarle, darles un pantallazo de lo que es la columna vertebral, pero no desde la vista tradicional o a lo mejor la popular. La columna vertebral, si bien está formada por huesos encadenados, o sea, por 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, el sacro, que son 5 vértebras soldadas, y el coxis o huesito dulce, que entre todos forman lo que se llama justamente columna vertebral, que en sí es un eje, es el eje del aparato locomotor, es el que nos permite la postura erecta, la que nos permite el movimiento. Hasta ahí vamos bien, vamos viendo hueso, y eso es lo que predomina generalmente en la visión general. Vemos que es una estructura ósea. Sin embargo, la columna vertebral va unida por ligamentos entre sí, entre las vértebras, ligamentos, discos intervertebrales que son como almohadilla hidráulica, las articulaciones que permiten el movimiento son posteriores, adelante el cuerpo vertebral de una con otra está amortiguado por esos discos, y las vértebras que son rígidas tienen una función muy importante que además de la función biomecánica son protectoras del sistema nervioso central. Así como el cráneo, que es un hueso bien duro, protege el cerebro, protege el tronco encefálico y el cerebelo, que es el sistema nervioso central, ese sistema nervioso central, una vez que sale de la cabeza, del cráneo, pasa por dentro de la columna vertebral y llega a la médula espinal, no tiene nada que ver con médula ósea, es otra cosa, recuerde, la médula espinal, de espina, de la espina dorsal, la columna. Tiene un canal en cada vértebra por donde corre la médula y hasta la lumbar, más o menos aproximadamente lumbar número 1. Luego se llama raíces nerviosas que forman la cola de caballo, un montón de que son estructuras todas de cables que son nervios periféricos. Aquí que eso le quiero explicar. La médula va dentro de la columna y entre vértebra y vértebra, a derecha y izquierda, vamos a tener unos cablecitos que son los nervios periféricos, que son los que dan sensibilidad y motricidad a todo el cuerpo. A todo el cuerpo, exactamente. De acá para abajo va dejando ramas que van a dar. Le pongo un ejemplo muy simple. Mi cerebro manda la orden, baja por la parte cerebral de dentro del cráneo, pasa protuberancia, bulbo, y sale de la columna y entra a la columna y vertebral. ¿Y qué hace? Manda el nervio que quiero. Yo quiero cerrar la mano. Mandé la orden. Fue a través del cable del nervio. Y a la vez, si yo toco algo áspero, toco algo frío, va por ese mismo cable la sensibilidad. Es decir, el nervio periférico lleva sensibilidad, es decir, me permite captar información y a la vez me manda la motricidad. Hace que mi movimiento se produzca por descarga en ese cablecito. Entonces, la columna ahí ya pasa a tener otra función muy importante, que es la de proteger el sistema nervioso central. Decía, el cráneo protege las estructuras encefálicas, es decir, cerebro, tronco encefálico, cerebelo, y la columna protege la médula. Pero esto tiene una cosa muy importante, que es, si salen cables desde la columna, un problema en columna puede traer síntomas lejanos. ¿Cómo es eso? Sí, se llama irradiación. Irradia a través de esos cablecitos y puede traer problemas a distancia. Les pongo algunos ejemplos para que lo entiendan. Vamos a ir de arriba hacia abajo. Si tenemos un problema, por ejemplo, entre segunda y tercera vértebra cervical, un problema de bloqueo articular, pinzamiento, pellizco articular, e irrita el nervio que sale de ahí, el cablecito, ahí podemos tener un dolor de cabeza, que es una neuralgia, que en medicina tiene nombre propio, se llama neuralgia de Arnold, que es un nervio que se puso nombre propio de Arnold, eso es cosas de medicina, no importa, de anatomía, que irradia esta zona. Entonces uno puede tener un dolor acá, pero el origen puede estar acá. Entonces, ya empezamos con irradiación a nivel cervical. De la parte cervical media y las primeras 2 dorsales, podemos tener problemas en la mano. Entonces, ¿puede molestarme la mano? Puede
adormecerse, tener hormigueos, dolor. Puedo tener disminución de la fuerza y una lesión severa cervical puede tener una parálisis. Entonces, un dolor irradiado puede ser en todo el brazo, puede ser en la mano y está originado en columna. Entonces no sirve ir a ver la mano. Por supuesto, nosotros la tenemos que analizar de dónde viene el dolor, pero le pongo para que ustedes comprendan lo que es un dolor a distancia, irradiado desde la columna, y así van entendiendo más la función de columna, que no es solo hueso, sino que está en una unidad anátomo-funcional importantísimo, cumple muchísimas funciones, por eso es tan importante la columna vertebral. Si seguimos bajando un poquito, un ejemplo serían los nervios intercostales. Yo les dije que las dorsales son 12 y tenemos que de ahí vienen las costillas y adelante el esternón. Entonces, entre costilla y costilla van a ir un nervio que se llama intercostal, que sale ¿de dónde? De la médula, de la columna. Entonces, una irritación en la columna le puede dar, a nivel dorsal, le puede dar un dolor irradiado en la zona costal e inclusive anterior. Entonces, si tiene una intercostalgia, un dolor acá, puede ser algo local, pero no hay que dejar de pensar en la posibilidad que sea un problema de columna. Sería otro dolor a distancia, irradiado. En las mujeres muchas veces confunden o asustan el dolor, y bienvenido sea el susto porque conviene hacerse ver, porque a ese nivel, si es más alto, puede darle en la zona mamaria. Entonces me dice, me duele la mama. Entonces, una consulta ginecológica sería lo ideal, como para descartar y asegurarse. Pero no descartemos que el origen sea en columna, una intercostalgia. Entonces ya vamos teniendo distintas irradiaciones, ya hablamos de la cervical, la braquial, la intercostal. Una irritación, compresión o pellizco a nivel vertebral, entre más o menos, para que entiendan, entre la duodécima, o sea, la vértebra última dorsal y la primera lumbar, puede dar un dolor más abajo y hacia afuera, en la zona sacroilíaca. Y muchas veces se confunde el diagnóstico y se piensa que es una lesión o inflamación de la articulación sacroilíaca y se le dice sacroileitis. Muchas veces no es, y se trabaja sobre la sacroilíaca un montón y la gente se pone pomadas y se masajean y se pasan la mano y están trabajando sobre una irradiación, no tiene nada que ver con el origen. Entonces, una pequeña maniobra o un trabajo de desbloqueo articular a nivel de donde sale ese cablecito, ese nervio, estaría quitando los síntomas que están más abajo irradiados. Una irradiación, tal vez una de las más conocidas, es la del ciático. El ciático, muchos dicen, tengo ciático. El ciático no es una enfermedad, el ciático es un nervio. Es un nervio formado por varios cablecitos que salen de la columna de la quinta lumbar, primera y segunda sacra, y forman un tronco, se unen y se anastomosan, se unen y forman un tronco que va a dar sensibilidad y motricidad a casi todo el miembro inferior, inclusive hasta el dedo gordo del pie. La parte que no irradia eso, que no trabaja eso, el ciático es el nervio crural, que es mucho menos conocido, que sale de la segunda, tercera y cuarta vértebras lumbares. Pero el problema está en columna y los dolores se sienten a distancia. Y muchas veces no es en todo el recorrido, resulta que les duele de rodilla hacia abajo, ya sea en la pantorrilla, que sería la parte de atrás, o en la parte anterolateral, hasta el tobillo, y que es una rama del ciático, se llama ciático popliteo externo, y que da un dolor intenso, y la gente se masajea ahí, se ponen cremitas, y muchas veces van a lugares empíricos donde hay gente que mete mano y hace cosas que no corresponde en masajes inadecuados, porque siempre lo que hace falta es un buen diagnóstico, entender de dónde sale. Entonces, comprendan que estos síntomas a distancia son irradiaciones por problemas en columna. No todos, pero son muchas veces, o en su mayoría tal vez esta. La causa está en columna. Entonces, la columna hoy se la quise presentar de ese aspecto, en su estructura más conocida, que son los huesos, en que no son solo huesos, sino que están unidos por partes blandas, que hay músculos que las mueven, que protegen lo más importante, que es la médula espinal, y desde ahí la emergencia de los nervios periféricos o los cables que llevan sensibilidad y motricidad al resto del cuerpo, a distancia, a todo. Entonces, si yo tengo síntomas a distancia, pueden ser en columna. No corra detrás del dolor donde está. Es un error muy importante
que se comete y se cometen errores y se tarda en ir al médico y muchas veces se equivoca el diagnóstico y hay que entender la columna como causal de muchísimos dolores locales e irradiados. Hoy les hablé algunos de los irradiados. Los repasamos rápidamente. Cervical 2-3, neuralgia de Arnold. Las vértebras, hablemos desde la final de la cuarta cervical hasta la primera y segunda dorsal hacia el miembro superior. Puede tener dolor hasta en la mano, en un dedo, o adormecimiento. No siempre es dolor, insisto, puede haber otro tipo de síntomas. ¿Estamos? Después, los intercostales, como les expliqué. A veces duele del lado izquierdo y uno puede pensar que es el corazón. Entonces, en esas circunstancias, primero descartemos lo más severo que es lo cardíaco, pero pensemos también luego en columna. ¿Se descarta lo cardíaco? Pensemos en columna porque ahí puede estar el origen irradiado. Más abajo de las dorsales, el dolor sacroilíaco, que les dije que sería la unión del sacro, que es la columna, con la pelvis. Y dolores irradiados a miembro inferior tenemos la famosa lumbociática, que puede ser por hernia de disco, por bloqueos articulares, por desplazamientos vertebrales llamada listesis, que no es que las vértebras se van del lugar y vuelven, sino es un desplazamiento por deformación, que otro día vamos a hablar. Y tenemos la del crural, que sabemos que es el muslo, parte anterior, y que puede dar síntomas ahí y que no tiene nada que ver con el propio músculo del muslo ni nada, sino que tiene que ver con columna. Hay que tener en cuenta entonces que la columna es un generador de dolores locales y de dolores irradiados a distancia, de síntomas a distancia. A no confundir y no dormirnos en ir a la consulta para identificar cuanto antes dónde está el origen. Recuerde, la columna es mucho más que huesos.